Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla a su hermano amigo Luis Fernando Graciano, mis amados, desde la República Dominicana estamos para un día maravilloso para poder hablar Torah, señores, como cada Shabbat. Agradecido del Señor por esta porción SAF, en la cual nos encontramos, una porción maravillosa que continúa hablando acerca de las ofrendas. Ahí hay un briefing detallada de las enseñanzas y las leyes que ameritan cómo nosotros vamos a dar ofrenda. Es interesante, que ya hemos hablado de esto, pero quiero mencionarlo, los tipos de ofrenda. Hay varios tipos de ofrenda. Es interesante ver que ahí está la ofrenda de Olá, la ofrenda Minjá. Bueno, en cuanto a la ofrenda Olá, ya usted puede saberlo, es una ofrenda de ascensión. Es una ofrenda también que se le llama también elevada, que se eleva. Está la minja también, que significa tributo, que es una ofrenda de grano. Era una ofrenda vegetal que se llevaba para el Señor. Esa es la segunda ofrenda. Estaba también la ofrenda llamada Shelamin Zibur se le llama, que era la ofrenda de la paz de la comunidad. Era una ofrenda generalizada, corporativa, la Shelamin, que se traduce como ofrenda de paz, pero era en este caso de la comunidad. ¿Por qué? Porque también había una Shelamim que se llama Yahid, que era una ofrenda de paz, que era una ofrenda voluntaria, de agradecimiento individual. Entonces hay una diferencia entre la Shelamim Zibur y la Shelamim Yahid. Una era comunitaria y otra era personalizada. Está también la cuarta ofrenda dentro de los 5 tipos de ofrendas que la Biblia enseña, que son las principales ofrendas. Habían más, ¿eh? Ya usted pudo ver que hay una Shelamim Yahid, pero aparte de esa Shelamim Yahid había una ofrenda que se llamaba Todá también, que era una ofrenda de agradecimiento. Estaba también una ofrenda llamada Bejor, que era un animal primogénito macho que se llevaba al Señor. Estaba también el Maaser Beamá, que eran los diezmos de los animales. Estaba también la ofrenda de sacrificio de Pesach. Y así habían ofrendas también en las festividades, también en Yom Kippur se daban ofrendas, se daban 17 ofrendas ese día, entre bueyes, carneros. O sea que dentro de la ecografía, ecosistema bíblico, en el tiempo de las ofrendas, de los corbanot, habían otras más, pero ahora la Biblia hace mención de 5 en especial. Son como las más importantes, las más relevantes. Ya le he mencionado la Mijá, la Shelamin Zibur. Y está luego las dos ofrendas que faltan, que son ofrendas que eran dadas cuando usted cometía una transgresión involuntaria. Eso es interesante. Involuntaria. ¿Por qué? Porque no había una ofrenda para los pecados voluntarios. Solamente podía expiar y cubrir el pecado, quitar el pecado anualmente, una ofrenda que uno le daba a Dios, que era la ofrenda de tu corazón, que era un arrepentimiento genuino. Y si Dios se movía por tu entrega total de arrepentimiento, Dios te concedía el perdón, te daba una amnistía, te perdonaba por ese pecado voluntario que tú, sabiendo el mandamiento, violabas con alevosía, con premeditación. Por esa razón, mencioné que estas dos últimas ofrendas importantes dentro de la Torá eran por transgresiones involuntarias, por un error que cometiste, por una falta sin conocimiento. Cuando eso sucedía, nos enseña la porción SAP que había un procedimiento para poder reconciliarte con Dios, poder acercarte al Creador, poder, cuando tú ponías en el altar la ofrenda, como dice la pirá,
Cuando tú ponías esa ofrenda, era como que tú nacieras, te acercabas a Dios y era una nueva creación, limpia, pura, sin falta, por haberte llevado, por así decirlo, del consejo divino. Y entre este está la Haktat, se llama, que es la ofrenda por el pecado. Y estaba luego la quinta, que era la Sham, que era la ofrenda de la culpa. Todo esto es interesantísimo, poder hablar de estas cosas y poder hablar sobre los korbanot. Eh, pero antes de yo entrar en lo que quiero explicar ciertas cosas importantes que implica los korbanot y luego poder entender lo que quiero decirle hoy. Es por esa razón que debemos preguntar por qué son tan importantes estudiar adecuadamente las leyes como se detalla en la porción SAF, todos sus detalles, especialmente ahora que no existe el templo. ¿Por qué es importante? Bueno, mire, es importante, mis amados, que nosotros sepamos al dedillo todo esto, las minucias más pequeñas de estos elementos de las corbanot. Mire por qué, porque son el elemento esencial en el sacrificio, en la adoración, en el servicio, en la boda al Creador. Y todos somos, por así decirlo, un santuario para la presencia de Dios. Por eso. Y esto lo tomamos del versículo que está escrito en el libro de Éxodo 25:8 que dice, hágame un santuario y habitaré dentro de ellos. Es que dice. Lo que estaba tratando de decir Dios con esto es que ese tabernáculo que él mandó a edificar éramos nosotros, mis amados. De la misma forma física como se hizo ese tabernáculo, como se hizo el templo, así nosotros también debemos proceder. Todo lo que se hacía debía ser un emparejamiento, por así decirlo, una imagen espejo de nosotros, Señor. Por eso las ofrendas son importantes conocerlas en nuestro servicio al Creador, ya que todos nosotros estamos sirviendo al Creador. Hubo el libro que habla de este servicio, uno de los mejores libros que yo he conocido. Y viene de él, está como siempre dentro del judaísmo. Ahí están los recursos más importantes de los rabinos. Es un libro que se llama El Camino de Hashem. El Camino de Dios se llama. De uno de los más grandes maestros del pueblo de Israel, que ha escrito libros tremendos, como el libro del Justo, como el Templo Milenial, que es el tercer templo, que él escribió un libro acerca de esto. Todo el que quiera conocer el templo del segundo templo, perdón, del templo que vendrá en el futuro, debe estudiar este libro, mi amado. Hizo un libro llamado también El Camino de Dios, que es el que estoy tratando de acomodarle, que usted lo busque. Bueno, yo creo que yo lo he enviado. Si no lo envío, yo lo envío y no se lo mando. Usted lo puede bajar también de internet o comprarlo en cualquier plataforma digital, como en Amazon, que lo vende. Y usted empaparse, para mí, del mejor libro que hay, que habla del servicio, y ahí él divide el servicio personal, el servicio comunitario, el servicio familiar. Las tres él habla, él tiene una charla y una información acerca de estas tres cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo. Tú y yo somos como ese templo. Todo lo que se hacía ahí, los sacrificios, todo lo que se hacía ahí en el tabernáculo, en el templo, somos nosotros, mis amados. En otras palabras, cuando sabemos cómo traer sacrificios, cuando sabemos cómo acercarnos a Dios, aprendemos a cómo adorar apropiadamente a Dios. O sea, conocer estas ofrendas es saber cómo nosotros servir a Dios correctamente, como está escrito en el libro de Primera de Samuel 15:22, ¿se acuerda? Dice, he aquí, la obediencia proviene del sacrificio, dice. Lo dice así. De hecho, en el antiguo Israel, los niños judíos iniciaban su estudio con Levítico, era, no con Génesis. Si realmente nosotros queremos saber cómo agradar a Dios y cómo servirle a Dios, debemos estudiar a profundidad del libro de Levítico. Bueno, le mandé un libro que habla de eso. Uno de los mejores comentarios de un erudito cristiano que se llama ¿Cómo ascenderé al monte de Dios? Se llama así ese libro. Lo envié al grupo para que lo lean, porque hay que estudiar Levítico. Es el corazón de la Torá. Es la centralidad de la ética. Es como nosotros
aprendemos acerca de nuestros deberes para con Dios y para con nuestro prójimo. Ahí está la educación, las leyes, cómo debe hacerse nuestro servicio, no solamente a Dios, sino también al Creador. Por eso los niños en Israel comienzan estudiando Levítico, no Génesis, no Éxodo, no Devarim, no Bamidbar, no. Comienzan estudiando Levítico, porque como los niños eran puros y no cuestionaban a Dios, se consideraba más importante la santidad del culto que saber que Dios hizo el mundo, señores. Porque ¿de qué vale saber que Dios creó el mundo y saber que Él es poderoso y saber que Él es grande y no servirle? Por eso hay que estudiar Levítico para poder saber, y las Corbanot, para saber cuál es el procedimiento correcto de nosotros acercarnos a Él y servirle a Él, porque somos nosotros ese templo. Cuando estudiamos esta verdad, vemos que hay dos tipos de servicio en el templo. Número uno, el servicio interno que se daba en el Eijal. El Eijal era el palacio, o el Eijal significa dentro del edificio. Y también, número dos, había un servicio que era el externo. Se daba un servicio en el patio que se llama Azará. Y esto se aplica a nuestro santuario interior y a nuestro santuario exterior. ¿Qué se aplica? Bueno, el desarrollo interior tiene que ver siempre con el crecimiento de nuestra kavaná, de nuestra espiritualidad hacia el Señor. Y la santificación exterior tenía que ver con la santificación del nombre del Creador en el mundo material. Entonces, ¿cómo estos dos servicios son muy importantes dentro de nuestra vida espiritual, dentro de nuestro llamado y dentro de lo que Dios nos mandó a hacer como el propósito de nuestra existencia, que era servirle a Él? Se podría pensar que el servicio interior tiene preferencia sobre el servicio exterior, y eso no es cierto. Y ahí ha sido la piedra de tropiezo dentro del cristianismo, que han pensado que todo es espiritual, todo es espiritualizado y no debemos usar el cuerpo ni lo externo para servir a Dios. Y ahí hay un detalle que está falto. Sin embargo, debo decir que el servicio del templo comienza, como dice la Torá, encendiendo el fuego del altar externo, y de él tomamos el fuego con que encenderemos la menorá y el altar interno. Luego de que se hace ese procedimiento, comenzando desde el exterior al interior, comienza una reversión correcta de traer lo de dentro hacia afuera y se completa el ciclo. Esta es la manera. Yo siempre le digo a la gente, bueno, que nosotros creemos en Dios, en el espíritu, todo lo espiritual que sacamos. Bueno, como mencionaba una hermana muy querida, no, yo creo en la Pascua, sí, yo creo en la Pascua, yo creo en Yom Kippur, yo creo en todo, pero espiritual. Todo lo espiritual. Pero Pascua no, también hay una dimensión exterior que hay que presentarse delante de Dios ese día y consagrarlo para Él completamente. Y dice así, ¿cómo se hace eso? Con el alma, con el espíritu, no se hace con el cuerpo. En el caso nuestro, tenemos que trasladarnos muy lejos para celebrar esa fiesta con los hermanos. Y va a durar 4 horas en un servicio, sentados, emocionados, consagrados, conectados, cumpliendo 38 mandamientos que se cumplen ese día. ¿Se hace con el alma nada más? No, se hace primero con el cuerpo y luego el alma, las dos cosas unidas. Y esa es la visión bíblica. Lamentablemente no es la visión cristiana. Esto nos enseña que a Dios no le interesa a las personas que solo se centran en la autorrealización y se olvidan del resto del mundo. Entonces, el corazón de la Torá es amar al prójimo. Y esta regla debe ser el sello de todo nuestro desarrollo espiritual. Eso se traduce a nosotros expresar este servicio amando al prójimo. Cuando decimos Israel es el pueblo elegido,
no significa, mis amados, que sean elegidos para vivir en el mundo por venir, solos. Significa que fueron elegidos para ser la luz del mundo, en otras palabras, para ser una referencia para que el mundo pueda también convertirse, mi amado, en Am Israel también, y que puedan ellos también acceder a Lolanabá. Por eso está escrito en Isaías 56:7, escuche, está escrito, dice, sus ofrendas y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto se dice acerca del Beit HaMikdash, señores, pero se aplica básicamente en el santuario interior para las naciones. Tú ves que menciona las naciones, que también debería llamarse casa de oración, porque las naciones también que están convocadas desde Abraham, cuando se restauró el pacto adámico, a convertirse en casa de oración. Esto enseña que el deseo, mis amados, de Dios es morar dentro de todos nosotros. Él quiere que toda persona que vive sea su hogar. Y aunque la ciudad santa sea la capital del reino, el reino está dentro de todos nosotros. Eso lo dijo el mismo nuestro Ribi, lo dijo, nuestro Melec. Él dijo que el reino de Dios está dentro de ustedes. Por eso está escrito en el libro de Malaquías 1:11 lo siguiente: mi nombre es grande entre las naciones, vio, entre las naciones, y todo lugar se presentan ofrendas por mí, vio. Cuando vemos esto y leemos y vemos esto y leemos esto y oímos esto, parece una contradicción, ya que los sacrificios estaban restringidos a ser obedecidos y a ser santificados en Jerusalén. ¿Se acuerda usted también cuando Elías hizo un altar y sacrificó animales también para poder así establecer quién era el Dios verdadero, o los profetas o el Dios de los profetas de Baal o el Dios de Israel? Aquí parece una aparente contradicción, pero no. Cuando aprendemos la verdad y la realidad real, esto nos habla como si hubieran ofrecido una ofrenda ascendente, una olá, que era una ofrenda de agradecimiento. Por eso está escrito, Hashem se deleita con las ofrendas olá ascendentes y los sacrificios obedeciendo la voz de Hashem. Eso está en el 1 de Samuel 15:22. Es interesante entonces que estos sacrificios o estos corbanos se ofrecían 3 veces al día. Esto también explica y debe aplicarse a nuestro santuario interior también. 3 veces al día. Nosotros de igual manera también entonces debemos llevar ofrenda 3 veces al día, como está escrito, mi amado, en el Salmo 55:18. ¿Se acuerda? Dice, invocaré a Dios tarde, mañana y al mediodía. Cuando estudiamos las ofrendas, entendemos esta dimensión de servicio en un día completo, una consagración total, no solamente en la mañana, no solamente en la tarde, también al mediodía. Eso lo aprendemos también de Daniel, ¿se acuerda? Daniel capítulo 6, verso 11, donde nos dice los profetas, se arrodillaba, dice, 3 veces al día. Así como el Corbán tiene el propósito de acercar al devoto, al servidor de Dios, al lugar santísimo, nuestra tevilá, nuestra oración tiene el propósito de acercarnos cada día al cielo. Nuestras oraciones, que son un tipo de corbanot, deben ser como un holocausto ascendente. La mejor oración es aquella por la que no esperas recibir ninguna recompensa. Esa es la que asciende al cielo y se quema completamente, como nos instruye la Torá, que debía dejarse toda la noche, totalmente destruirse y elevarse. Esto representa tu cercanía, mi cercanía con el Creador.
tipificando la misma cercanía que dos amigos entrañables tienen, como cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham es mi amigo. Un verdadero amigo nos convertimos cuando nosotros entramos en este sistema maravilloso de traer corbanot, ofrendar adoración, alabanza, oración al Creador 3 veces al día. Yo le he llamado a esto el protocolo divino, porque para eso fuimos llamados. Un verdadero amigo se acerca a ti porque no porque necesite algo de ti. Un verdadero amigo se acerca a ti porque te extraña, porque extraña tu esencia, extraña tu compañía. Ese es el sacrificio que dice la Torah en esta porción, literalmente, en el verso 13 del capítulo 6 de Levítico. Un fuego continuo debe arder sobre el altar, y dice, y no debe apagarse. Hay un fuego de amor por Dios que arde dentro de cada alma. La Torah ordena que este fuego continuo, este Eish Tamid, nunca debe apagarse. Nuestros sabios explican que es continuo porque implica incluso que incluía el Shabbat, que incluía también cuando usted estaba bajo impureza ritual, debía sacrificarse. Impresionante. Inclusive usted siendo impuro, usted debe servir a Dios dando corbanot. Shabbat significa en este caso, para que me entienda, un tiempo de alta espiritualidad como lo encontramos en el día de hoy, un preview del mundo venidero, un tiempo en el que estamos separados de todo lo que es mundano. La impureza ritual representa el lado opuesto, un apego excesivo al mundo material. Lamentablemente debo decirlo, que mucha gente se apega al mundo, inclusive en Shabbat. En ambos casos, la Torah advierte que debemos dejar que el fuego no se apague. Y esto se debe a que hay algunos que han disfrutado de los placeres de la presencia divina e inconsistentemente piensan que nada en este mundo puede dañarlos. La Torah advierte a quienes piensan que están de pie que tengan mucho cuidado de no caer. La pretensión es mala en este camino, señores. Y de igual forma, hay quienes llegan a un momento en su vida en el que su nivel espiritual es muy bajo. Muchos se sienten tan desconectados de la presencia del Creador que de todos modos la Torah les dice, no importando que usted se sienta desconectado, la Torah nos dice, no permitas que no se apague el fuego. Debe haber un fuego que nada te lo puede quitar. Cualquiera que sea la situación, debe seguir llevando leña, fuego al altar. Cuando siempre llevas fuego, leña al altar, llevas ofrenda, siempre Dios, mi amado, actuará a tu favor. Por eso es necesario el propósito, entender el propósito de la obediencia. Una de las cosas que más me llama la atención en esta porción, ¿sabe? Que dice, muchas veces repite, háganlo conforme a como yo le ordeno. Y de ahí viene la palabra o el nombre de esta porción, Saf. Qué lindo, ¿eh? La palabra Saf literalmente significa ordenar. Por eso dice en el Levítico 6:2 lo siguiente, ordena, o sea, Saf, Zav, Aarón dice, ordena a Aarón y a sus hijos que digan esta Torah, o sea, esta enseñanza de la ofrenda olá, dice. La ofrenda que no debía pagarse, que era una ofrenda de gratitud, que representa nuestras oraciones, nuestro servicio. La palabra saf literalmente también se representa el concepto de cargar algo. Cuando Dios ordena, nosotros cargamos algo que Él nos ordena. Es interesante ver que el verbo que acompaña a saf es el verbo asá. Qué lindo es esto. Y esto tiene una conexión muy poderosa. ¿Por qué esta conexión? ¿Por qué esta unión entre saf y asá? Muy a menudo
Muy a menudo, desde Génesis, vemos estas dos palabras en una misma oración. Por eso dice, mandó o ordenó y mandó a que hicieran. Esto es constante en la Torah. La palabra saf y la palabra lazó. De saf, o sea, de ordenar, proviene la palabra mitzvah. ¿Se acuerda? Mitzvah es mandamiento. La palabra implica así una obediencia requerida como la primera que encontramos en el libro de Génesis 2:16, como está escrito, y el Señor dio, Zab, dice Adán, mandó, ordenó a Adán. Entonces, note bien el lenguaje que utiliza en Génesis, que es el mismo lenguaje que se le dice a los sacerdotes aquí, en Levítico. A la Torah Coanín, o sea, la Levítico se le llama Torah Coanín, porque era la Torah o la enseñanza de los sacerdotes. Ahí entendemos que Adán era un sacerdote. Por esa razón dice, y el Señor Elohim, Zab, dice, ordenó, mandó a Adán. Por eso también leemos en Éxodo 7:6, en esta porción que estamos hoy estudiando, y Moisés y Aarón lo hicieron, vaya, dice, lo hicieron, vaya, como Hashem me ordenó. Esta cláusula me llama la atención porque se repite y se repite y se repite y se repite en esta porción. Está enfatizando la importancia de la obediencia. Si juntamos estas dos raíces y vayas a y buscamos su gematría, equivalen 7 veces a la palabra ayin, que es vida. Y 7 es el concepto bíblico de la integridad, el concepto bíblico de la plenitud, como hemos explicado en sesiones anteriores. Por esta razón está escrito, puedes ordenar, dice Deuteronomio 32, puedes, Saf, dice, ordenar a tus hijos que obedezcan y observen, hacer, liazó, todas las palabras de la Torah. Entonces, que la orden y, mi amado, y la observancia, el hacer lo que debemos hacer, que es obedecer Torah, están unidos, Señor. Pero termina con la conexión importante que quiero resaltar, que es la vida. Dice, porque es tu vida. ¿Cómo estos 4 conceptos están conectados en la Torah? Y eso es frecuente en la porción SAF. El orden de Dios, el hacer de nosotros, la Torah de Dios resulta en vida. Para eso fuimos llamados. Fuimos llamados para vivir, fuimos llamados para encontrar propósito. Y eso es lo que es la vida, encontrar el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Esto es lo que enseña SAF. SAF es encontrar el propósito por el cual fuimos encontrados. El obedecer, el oír y hacer lo que Dios ha ordenado. Es nuestro propósito de vida. Es lo que Dios nos mandó a hacer. Por esa razón, los sabios conectan este concepto, lo conectan con Raquel, ya que Raquel representa dentro de la Torá, representa a la dimensión del reino de Dios, señores, que se conoce como Malhut. Y es donde la presencia divina habita dentro de la comunidad y especialmente habita en el medio del templo, que como ya hemos visto es una tipología de ti y de mí. Por eso está escrito, Raquel vino con las ovejas de su padre porque ella las cuidaba. Las ovejas aquí representan literalmente obediencia, el cuidado que debemos tener a los mandamientos de Dios. Así Raquel cuidaba también las ovejas. De la misma manera nosotros debemos cuidar nuestro servicio interior y exterior. Igualmente, podemos decir también aquí que la presencia divina está con el rebaño separada de su novia, esperando que se hagan todas las correcciones y se una a Jacob. Qué hermoso es esto. Entonces, el propósito de los mandamientos, el propósito del servicio al Creador, tanto interior como exterior, el propósito de todo lo que Dios nos mandó a hacer, es unir a los novios, es unir a los esposos. ¿Y quiénes son los esposos? Nosotros, mis amados, y nuestro Creador. Por eso cuando se llevaba en el Mikbeach,
en el altar, se llevaba la ofrenda, era la unión, era lo que hacía que se uniera el novio y la novia. Podemos decir también, conforme a lo que hemos enseñado hasta ahora, la unión también del servicio interior y del servicio exterior en nuestro propio santuario interior, para poder traer de esa manera completa vida a este mundo. Y yo deseo que sea pronto y en nuestros días. De esa manera, entonces, yo quiero también poder conectar algo importante que habla esta porción también, aparte de lo que hemos dicho, que es, lo hice a modo de introducción para poder que usted pudiera tener una base para lo que vamos a decir ahora y lo que hablamos en la clase pasada también, que está muy conectado, porque la porción SAF lo que habla es de las ofrendas, y continúa hablando de las ofrendas, tanto como la porción anterior. Ahora bien, esta semana también se nos presenta una mitzvah muy importante que se llama la Terumat Hadeshem, que cuando traducimos este concepto se llama la remoción de algunas cenizas de los corbanot del día anterior en la parte superior del Big Beach, o sea, del altar, despojando el camino para la boda del nuevo día. Entonces, esto es muy importante, esto es muy importante. Es la misma ofrenda olae que debía dejarse toda la noche ahí, pero en la mañana se cumplió otro mandamiento que era el Terumat Hadeshem, que era la remoción, el remover, por favor, escúcheme, esto es interesantísimo, remover la ceniza para que el nuevo servicio del día, de ese día, no tuviera obstáculo. Era como un despejamiento del camino para que ese día se pudiera servir a Dios. Por eso la Torá dice en el Levítico 6:3 dice, y el Cohen debía levantar la ceniza que el fuego había consumido de la olá y debía depositarla cerca del mikveah. Se amontonaba en un rincón del mikveah, así en el templo, en el altar. Eso era algo hermoso, una pila se hacía. Y luego había un carro de bronce que se llevaba un corbán, un levita, y luego que estaba ya muy lleno, lo llenaban y sacaban la ceniza del altar. Ahora bien, debido a que el Terumat Hadeshem era la primera boda de la mañana, la primera, esto es muy importante lo que voy a hablar aquí. Esa era la primera boda. Si nosotros debemos ser, somos ese templo, si nosotros somos ese santuario que llevamos ofrenda continua y ese fuego no debe apagarse, y cuando llevamos una ofrenda de agradecimiento, que es la olá, que es la tipificación de nuestro servicio de oración 3 veces al día, para poder continuar otro día con el servicio, el primer servicio que debemos hacer cada mañana es remover, mis amados, las cenizas que quedaron de la olá que duró toda la noche quemándose. Esto le otorgaba a este sentido, como era lo primero, la primicia del día, se le otorgaba un significado especial a la misma, mi amado. Esto era altamente considerado de importancia para los coanín, y por lo tanto había una competencia entre los coanín sobre quién debía tener el privilegio de hacer esta boda. Hoy era el nivel que había en el templo en el momento en el cual estaba levantado. Ahora bien, cuando se trataba de distribuir los diferentes servicios del Beit HaMikdash, no se sorteaban al principio. Póngame atención, esto está registrado en el Talmud, ya que sortear implicaba que desde el cielo te están dando cierto mérito, un sejud especial, pero en los viejos tiempos, o sea, en el tiempo del segundo templo, no querían que se le diera el mérito de un almuerzo gratis, ellos querían ganárselo. Había una competencia bonita, había una competencia leal para poder ser el primero que hiciera el servicio en la mañana, era un privilegio para hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se lo ganaban? Bueno, la historia nos enseña que se lo ganaban con los pies. Es por esa razón que la Biblia dice, dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Es por eso que tú y yo debemos buscar discípulos por todos los lugares. Debemos tener personas que vayamos a alcanzar para Dios y conectarlas
al marido, a su esposo, al propósito de servir como lo estamos hablando aquí. Es algo continuo. Ahora bien, volviendo aquí, ¿cómo se ganaba esto? Con las piernas. Un oficial de los Kohanim daba la señal para comenzar la carrera y todos Kohanim comenzaban a correr para ver quién ganaba primero. Y ganaba el hombre que más se esforzaba. Es por esa razón que yo no creo a la gente que dice, me esforcé y no vi fruto. Eso es mentira. No le crea a nadie que diga, me esforcé y no vi fruto. No, el que se esfuerza realmente ve fruto. El que lo hace constantemente va a ver fruto. El que lo hace con entrega total va a ver fruto. No, que intenté con todo y no vi nada. Eso es mentira. Desististe. No fuiste lo realmente esforzado y constante y continuo para ver la verdad y la realidad y poder materializar lo que Dios te ha dicho. El que más se esfuerza gana, incluyendo aquí. Y esta es la teoría al menos, que el hombre cuyo corazón está más en ello, el que esté más dispuesto, por eso la frase importante, el que quiere puede hacer. El querer es el producto del hacer. Todo el que hace porque quiere y todo el que no hace porque no quiere. Esto habla de tu corazón, de ese servicio interior que hablé en la introducción. No hay un interés. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no estudias? Porque tú no quieres. Pero dice la Torah que el fuego no debía apagarse y que en la mañana había que remover las cenizas y comenzar un nuevo servicio 3 veces en el día. Porque el servicio debía ser continuo para que fuera efectivo. Si lo hacemos a la manera de Dios, yo le voy a decir hoy que va a haber resultados poderosos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que el servicio de nosotros es interrumpido. No hay constancia, no hay solidez, no hay permanencia. Lo puede ver. Por tanto, en general, es una indicación bastante buena. ¿Qué muestra? Muestra que tu corazón está interesado. Solamente los corazones interesados podrán ver las cosas que Dios ha dicho. Y así, cuando llega el momento de la terumaja de Shem, que era la remoción de las cenizas, se fiaban de los pies de los Kohanim para decidir que gane el mejor. Y había una historia que está registrada en el Talmud, que yo quiero que ustedes puedan ver la intensidad y cómo llegó un momento que esta libre competencia, por el grado de importancia que tenía el Terumah de Shem en la vida del pueblo de Israel en el segundo templo, llegó inclusive a producir hasta muerte esta competencia. Era el nivel tan grande de querer servir a Dios que uno de esos Kohanim mató a otro en esa carrera. Y lo voy a leer directamente del documento que tengo para que usted pueda ver la intensidad en ese momento histórico, que debe ser nuestra intensidad, pero sin matar a nadie. Al único que usted debe matarse a usted mismo para poder lograr el servicio a Dios como demanda Dios en tu palabra. No se apagará el fuego del altar. Te presentarás 3 veces al día delante de Dios. Para poder servir a Dios de esa forma, mi amado, como nos enseña la porción SAF hoy, debemos nosotros esforzarnos y matarnos nosotros mismos. Matar nuestro yo, matar nuestro ego, matar nuestros planes, matar nuestras disposiciones, matar nuestras devociones al mundo y a las cosas del mundo y solamente tener devoción en nuestra vida, como está enseñado en la porción SAF. Solamente tener Avodah Hashem, servicio al Creador y la emoción que conlleva servirle a Él. Y eso implica también, como veremos, no emocionarnos con las cosas del mundo. Mucha gente se emociona por los partidos de fútbol, por los partidos de béisbol. Aquí hay guerra entre liceístas y aguiluchos. O sea, son dos equipos de pelota. Cuando usted ve que hay equipo de ese juego entre Águilas y Licey, y cuando hay la temporada de béisbol invernal que se da en República Dominicana, si, como ya ustedes saben, el béisbol es el deporte rey aquí. Esto es una guerra, hermano. Esto es una devoción, mire, impresionante hacia esos equipos, que ha llegado inclusive hasta la violencia. Eso pasa también en el fútbol.
Por ejemplo, en Inglaterra hay un conjunto de personas que se llaman los hooligans, que son gente que han hasta matado gente de otro equipo por su devoción y su emoción de servir y de agradar o perseguir esa devoción a su equipo que ellos prefieren. Así también en la comida también. Nosotros vamos a banquetes y nos vestimos bellísimos, la mejor ropa, viajamos el mundo entero comprando comida, buscando un buen restaurante. Hay una emoción, una devoción total hacia esas cosas del mundo. Pero nuestra devoción para Dios es igual. Esto es lo que nos enseña la porción SAF hoy. Que nuestra emoción y nuestra devoción solamente debe ser para Dios. Y con esto no me malentiendan, no estoy diciendo que usted no puede comer, que usted no puede gozarse, que usted no puede hacer nada, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que cuando usted pone algo por encima de la bodache y cuando usted se emociona por algo que no es de Dios, más que las cosas de Dios, ahí es que está el problema. Ahí hay una desproporción y una desvinculación del propósito por el cual usted vino a crear, vino a la tierra. Usted vino a la tierra con el propósito de tener vida y tener vida en abundancia. Y la vida en abundancia solamente es posible, bíblicamente hablando, no un concepto mundano de lo que es la vida. No, bíblicamente hablando, es cuando usted obedece lo que Dios ordena. Y Dios nos está enseñando hoy una de esas dimensiones, que es obedecer y tener, presentar ofrenda, traer un corbanot, que somos nosotros, servir a Dios interiormente y exteriormente. Y con todo eso emocionarnos, tener la conexión correcta, la pasión correcta de servirle a Él. Vamos entonces a escuchar esta historia. La voy a leer directamente. Comienzo. Se envuelve la oscuridad. El templo sagrado rebosa de personas. Los coanín no se han levantado tarde, sino temprano, como de costumbre. Se dice que los coanín son gente de presteza, lo dice el Shabbat 20a, el tratado Shabbat 20a, y que aquí están de pie, aguardando la señal que marque el inicio de la acción. Pero no simplemente están esperando. En el aire se percibe una tensión palpable, una ansiedad latente que electriza el ambiente. Sus corazones laten con un deseo ferviente. Algún día podré relatar a mis nietos y bisnietos cómo su antepasado fueron favorecidos para llevar a cabo la terumaja de Shem en el hogar de Hashem. Imaginemos ahora a este Cohen, el protagonista de nuestra historia. Quizás vino desde el otro extremo del Eretz Israel. Ha caminado toda la noche, posiblemente sin haber dormido y posiblemente sin haber comido lo suficiente. Y ahora, con la luz del alba, estaba allí de pie, listo para la señal. Sin embargo, está nervioso. Después de todo, hay tantos coanín y tantas pocas mitzvot o mandamientos que repartir y que hacer. La competencia se intensificaba. Se da la señal y una gran carrera hacia adelante comienza. Corre junto con su compañero coanín. Sus pies están cansados de viajar a Jerusalén, pero su corazón late fuerte, impulsado hacia adelante. Él sabe que lo conseguirá y después de todo anhela este momento más que cualquier otro. Sin embargo, vislumbra al otro Cohen, que comparte su deseo quizás incluso más fervientemente que él mismo. Ambos corren lado a lado, pero conforme a cómo se acerca al altar, la línea de meta, el mikveh, su competidor de repente acelera y le adelanta. Comenzó una amargura a correr, a inundar su corazón. Y le viene a la mente que ha viajado desde lejos, que ha esperado toda la noche, ha corrido con todas sus fuerzas, pero ahora ve cómo otro se adelanta en el último momento. Y no hay premios para el segundo lugar, porque era la primera ofrenda o el primer servicio que se hacía en la mañana. Estoy hablando del Temurah de Shem. Desafortunadamente, la desesperación, la rabia nublaron su juicio
corre con un cuchillo en la mano, que era indispensable para la boda ese día. Y en un momento de locura, escuche, lo clava en el corazón de su rival. La tragedia se despliega ante los ojos atónitos del Beit Hamikdash, mientras este joven Cohen yacía en el suelo, bañado en su propia sangre. Fue un día oscuro en la historia del templo, ya que un Cohen había caído a manos de otro Cohen. Esta es la historia, mi amado, que le relata y que fue verídica de cómo un sacerdote, para poder cumplir el servicio o el primer servicio en el templo, el tabernáculo en la mañana en el templo, que era la remoción de la ceniza de la ofrenda de agradecimiento llamado la que se llevaba, que debía consumirse toda la noche. La historia enseña que mató a otro. Ahora bien, tras los eventos trágicos que vimos, por esa razón hubo un cambio para poder acceder a ese servicio en el procedimiento que se hacía en el templo. Los sabios eh, pudieron entender que había una necesidad de cambiar la metodología que se hacía, de que los pies eran los que iban a servirte para tú poder lograr alcanzar la primera mitzvah, el primer servicio en el templo. Si bien esta historia que he hablado ofrece muchos detalles, hay que ir al Tratado de Yomá, capítulo 23A, para que usted pueda, si le interesa leerla completamente, ahí está registrada. Y ahí también se explican los sucesos que ocurrieron, las modificaciones que ocurrieron luego del resultado de estos acontecimientos trágicos. Lo que debo decir es que lo que sucedió fue algo lamentable, fue algo sin precedentes, fue algo inédito en la historia. Algo que nunca se había presenciado ni imaginado, mi amado. Y la gravedad de la tragedia era tal que no podía ser pasada por alto. Y es ahí también que en esas mismas circunstancias de poder servir a Dios con todo el corazón y de ser el primero de hacer los servicios, que otros accidentes ocurrieron también. Hay un accidente también que se menciona en el Talmud, que un Cohen resultó herido por ser empujado por otro Cohen, sufriendo una fractura en su pierna. ¿Qué estoy tratando de decir? Que esta serie de eventos alarmaron a los sabios, quienes reconocieron la necesidad urgente de modificar, por así decirlo, los protocolos de distribución del servicio en el templo. Algún día me gustaría poder estudiar y ver todo el servicio en un día. Esto sería agradable, esto sería poderoso para todos ustedes entenderlo y aprenderlo. Tenemos esta enseñanza, la hemos tomado del... Bueno, usted puede buscarla, la puede buscar si quiere. Está disponible ¿cómo se llama? La página del templo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Instituto del Templo. Está en esa página llamada Instituto del Templo y ahí está todo el servicio que se hacía en un día, mi amado, en el templo. Algo extraordinario. O sea, todos los días se hacía eso mismo. Algo hermoso, algo de lo que estoy hablando aquí. Una de esas partes era la remoción de la ceniza. ¿Qué pasó entonces? Ellos, los sabios, analizaron e introdujeron unos conceptos que se llaman PEIs. Y a partir de ese momento, comenzaron a asignar la bodá Beit Hamikdash, que ese servicio en el templo se realizaría por sorteos. Es por esa razón que se introdujo este sistema de sorteos y de suertes. Y aunque esta medida implicaba renunciar a las ventajas del método original, donde el esfuerzo y la disposición del corazón, usando las piernas para llegar a ser el primero, era lo que ameritaba. Ahora se obtenía hacer la tarea y no había otra alternativa viable, por así decirlo, ya por los acontecimientos que habían pasado. En otras palabras, la gravedad de los sucesos
debía o requería un cambio drástico en el sistema. Así todos se reunían para los pays, o sea, para los sorteos, en lugar de congregarse antes del amanecer, para las carreras que se reunían para la lotería. Sin embargo, esta lotería era exclusiva para el servicio matutino, acuérdese. Luego, más tarde en la mañana, se reunían de nuevo. Y desde todos los rincones del Har Jabait, de la montaña sagrada, los Kohanim se reunían nuevamente. Ocurrió un gran tumulto, una conmoción muy grande. Y esto producía mucho ruido y mucha emoción. También se volvían a reunir para realizar otra lotería para el siguiente grupo que venían a servir. Y más tarde también, una tercera vez, todos se congregaban nuevamente para otra lotería. Van 3 veces al día. En el servicio que se hacía, 3 veces al día se reunían para hacer lotería, para hacer el servicio. Y un gran clamor de excitación llenaba el aire. Todo el mundo emocionado, todo el mundo contento, gritando por la oportunidad de servir. Era la hora de reunirse una vez más también, por cuarta vez, que era más tarde. Note bien que en el servicio diario habían 4 loterías y cada vez que se reunían había una gran emoción, un tumulto de gente esperando. ¿Quién sería de tantos Kohanim que había? Era tanto los Kohanim que habían que no daba abasto para los servicios. O sea, los servicios eran cortos para el servicio y los Kohanim estaban ahí todos apretados, emocionados, gritando para ver si uno de ellos que caía para servir a Dios. Señor, escuche bien, por favor, lo que estoy tratando de decir. Este es el verdadero servicio interior, mi amado, que necesitamos. Es por esa razón que los sabios de Israel plantearon una pregunta. ¿Por qué esto? Esto es importante. Bueno, en Israel hay muchas preguntas. Siempre preguntan para saber por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué 4 veces se reunían y ahí servían? Y ahí había un tumulto y había un alboroto, y uno corriendo de acá para allá, otros preparados para oír su nombre. ¿Por qué? ¿Para qué reunirse 1, 2, 3, 4 veces? Como nos dice el Tratado de Yomán, el capítulo 24. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta bulla? Tanto ruido en un solo día. Parece redundante, ¿no? Pero no. Después de todo, cuando realizan la primera lotería al amanecer, que era para la remoción de la ceniza, podrían continuar y asignar todas las abodot del día, todos los servicios que se hacían en el templo. Entonces, pregunto, ¿por qué reunir tantas veces a todos los Kohanim? Y esta es la centralidad de todo lo que quiero hablarle hoy, que tengamos conciencia de eso. ¿Por qué tanto alboroto repetido? ¿Cree usted que es innecesario? No, mi amado. La respuesta está en la Guemará. La Guemará nos ofrece una respuesta que esclarece todo ese tumulto, todo ese alboroto que se presentaba en esas reuniones repetitivas para ver quién servía. Había una emoción muy profunda para servir a Dios, había una prontitud para servir a Dios. Ahí no había apatía, ahí no había excusas, ahí no había ningún tipo de quejas, ahí no había un servicio opaco o tenue o gris. No, no, no. Ahí había una conmoción. Y por eso dice la Guemará, para crear una conmoción en el Azará. Oye, qué bien que dice, para crear bulla, ruido, tumulto, conmoción en la Azará. Esto implica cosas tremendas en nuestro servicio que debemos aprender hoy. Cómo ese servicio interior, cómo ese servicio exterior debe darse. Cómo nuestra manifestación 3 veces al día, como hemos hablado, debe permanecer.
en todo tiempo, en todo momento, no importando si estoy puro, impuro, no importando si estoy alejado, si siento que Dios no está conmigo. Yo no puedo perder esa conciencia interna en mi vida, mi amado, de servir a Dios y que se traduce en el exterior también. Esto implica que buscamos generar un clamor, que provocamos generar un bullicio. Rashi explica y aclara más este concepto y dice, para hacer resonar el sonido de una gran multitud en el templo sagrado una y otra vez, dice él, pues eso es un honor para el rey. Escucha, es un honor traer bullicio, traer algarabía, traer un tumulto al Creador. Cuando la gente dice, Rashi, muestra emoción, mi amado, para servir a Dios. Muestra otra emoción cuando va a servir a Dios. Cuando es Shabbat, cuando ya llega el viernes, ya al mediodía, ya usted está listo. Hay emoción para usted ir al Shabbat o obedecer cualquier mandamiento. Usted se emociona. Hay emoción, hay bullicio en su vida. Hay una prontitud, eso es lo que estamos hablando. Y ciertamente podría haber optado por un enfoque más eficiente y silencioso. Sí, porque hay mucha gente así que piensa que la bulla, el alboroto, el escándalo para Dios es malo. No, los sabios de Israel dicen que no. Podríamos haber pensado que organizar o asignar tareas de antemano, entregando a cada individuo un pequeño boleto por su asignación correspondiente, era la media, donde podría haber un ambiente tranquilo, sin ningún ruido. Sin embargo, cuando estudiamos la porción de hoy, no era el objetivo. Este método se utiliza en situaciones como cuando se quiere conseguir un asiento en un evento, donde se asigna un lugar y se ingresa a ese lugar en silencio. Pero en la presencia de Dios no. En el servicio al Creador no. Cuando se trata del servicio al Hakadosh Baruj Hu, los sabios requerían que transmitiéramos un mensaje importante. El ruido, el alboroto que dice esta porción representa, mi amado, emoción. Significa importancia, significa la importancia en tu vida del Creador. Los sabios de Dios, los sabios de Israel querían que entendamos que la emoción es para Dios, que tú debes emocionarte cuando se trata del Creador exclusivamente. Y por eso establecieron este procedimiento. Qué hermoso es esto. Una y otra vez, todos deben correr juntos de manera desorganizada, generando un tumulto que llame la atención de todos. Y la gente se pregunta quizás, ¿y por qué hay tanta corredera? ¿Y por qué hay tanto alboroto? ¿Qué está pasando? Sí, mucha gente. Y la respuesta es clara, mi amado. Eso representa que estamos corriendo por el Hakadosh Baruj Hu, que estamos corriendo porque queremos servirle. En nosotros hay una prisa urgente de servirle. Hay una emoción muy grande en nosotros que nosotros queremos agradarle solamente a Él y emocionarnos por Él. Estamos corriendo, estamos en el alboroto porque cada uno desea realizar la misma. Usted corre cuando tiene que hacer una misma. Usted espera. Usted espera. Usted espera. Usted es paciente. Usted es muy paciente, muy moderado. Sí. Y eso parecería que usted es un buen creyente o un buen servidor de Dios. Pero no, la porción SAP nos dice que no. Son los que corren, los que están emocionados en su vida por servirle, los que están apresurados por tomar el primer lugar para tomar la misma. Los que están emocionados y haciendo tumulto para que su nombre salga en la lotería, para ellos poder servir al Señor. Quieren anhelan en su corazón el mérito, el honor de servirle a Él, mis amados, porque fue para eso que fue creado el hombre. Ahora bien, ¿dónde sale eso? ¿De dónde surgió esto? Eso salió de la nada, como mucha gente piensa. No, eso no salió de la nada.
¿De dónde aprendimos la importancia de hacer ruido, señores? Bueno, la nación de Israel es una nación que no, las cosas no salen de la nada, como muchas veces piensa dentro del cristianismo. Eso es lamentable pensar de esa manera. No, mi amado, todo lo que sucede en Israel viene de la tradición. Y los jajamín no establecerían un procedimiento para el Beit HaMikdash de manera arbitraria o forzada, no. Y como ya yo he dicho, Israel es un pueblo de gente obstinada, ¿eh? Y no se crea que no es un elogio, esto es un elogio. Ser obstinados para Dios es un elogio. En otras palabras, la nación de Israel, nuestro pueblo es un pueblo que se aferra a las tradiciones. Por lo tanto, todo lo que hace tiene sus raíces en el pasado. Y esto no es la excepción. En otras palabras, si hacen eso es porque tuvieron que aprenderlo en algún lugar. Y la respuesta radica en que aprendieron de dos grandes expertos. Como siempre, los profetas son grandes maestros. Lo aprendieron de Isaías y lo aprendieron de Ezequiel, que son dos grandes profetas de Israel. Y en sus visiones y en sus oráculos, ellos pudieron revelar, o Dios reveló a través de esos oráculos y a través de ellos, cómo los malajín, los ángeles, servían a Dios. Escuche bien cómo fue que el pueblo de Israel sirve a Dios, porque ellos lo vieron en las revelaciones que tuvieron en las visiones, cómo los ángeles servían a Dios. Y a pesar de que hubo más de 100 años entre las visiones entre los dos profetas, ambos describieron de manera similar cómo los ángeles proclamaban la santidad, dándonos detalles minuciosos de cómo ellos servían a Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la relevancia de revelar esta visión? ¿Cómo se relaciona con nuestro papel en este mundo? La respuesta sencilla es que nos sirve como un modelo, nos sirve como una forma, un templado para nuestra función en la tierra. ¿Cuál es la función que nosotros vinimos a hacer? Servir a Dios, mis amados. La función que vinimos a realizar aquí es santificar el nombre de Dios en el mundo. Es una conexión con nuestro servicio interior, cuando nuestro servicio interior, cuando lo único que queremos es correr, emocionarnos por servirle. Yo no sé si usted se emociona por la comida, no sé si usted se emociona por viajar, no sé si usted se emociona por comprar ropa nueva, y eso es bueno, pero no puede exceder la emoción de servir a Dios. Entonces los ángeles se convirtieron a través de estos oráculos, de dos grandes rabinos, de dos grandes, perdón, profetas de Dios. Nos mostraron cómo los ángeles lo hacen, y los ángeles son nuestro modelo para servir al Creador. Y ahí nosotros presenciamos. ¿Qué presenciamos de estos oráculos? Ponga atención, por favor. ¿Cómo alaban al Creador ellos? Bueno, la Torah nos enseña, los profetas nos enseñan que ellos se levantan. Por favor, escuche. Ellos se levantan, pero no como nosotros nos levantamos, ¿eh? Nosotros nos erguimos de puntitas creyendo que si decimos Kedushá así discretamente y con nuestros pies de puntitas, estamos bien. No, los malajín no se elevaban de esa forma, mi amado. Los malajín cuando se levantaban lo hacían como un proyectil, como un cohete. Inclusive he oído a gente testificando que han tenido visiones con ángeles. Sí, que los ángeles tienen una dimensión, mire, una velocidad cuando vienen y se levantan. Los ángeles son como proyectiles, están en urgencia, ¿eh? Los ángeles están en un modo rápido, mis amados, para servir. Los ángeles nos muestran que nuestro levantar debe ser rápido, debe ser enérgico, inmediato. En otras palabras, ellos no lo hacen con frialdad como lo hacemos nosotros. No, mi amado, no son fríos, no son discretos,
o no hacen ningún ruido. Los ángeles no son como nosotros que están muy sumisos en la espiritualidad, muy bajito y muy sutil, y no hay que perder la cordura y que la forma, la apariencia. No, los ángeles no son así. Los ángeles son rápidos, fervientes, no hay frialdad en ellos. Por eso Ezequiel nos dice en el capítulo 3:12, acuérdase que dice, y escuché detrás de mí un ruido grande y fuerte. Había ruido. Así describe el profeta el sonido de los malajín, mi amado. ¿Qué le parece? Y cuando llega el momento de entonar una alabanza, lo hacen con emoción, lo hacen con estruendo, lo hacen con devoción. Dice la Torah que lo hacían con gran ruido, así dice literal. Un ruido extremadamente enorme, con fervor, en otras palabras. Y como dice Ezequiel y como nos muestra Ezequiel, un fervor que el mundo nunca ha presenciado. Esa era la forma como yo adoraba. ¿Por qué ese entusiasmo? ¿Por qué ellos hacían eso? ¿Por qué ellos les llenaba de emoción? Porque ellos tenían en la mente, lo único que ellos tenían en la mente era bendito sea el honor del Eterno desde su lugar. Ellos decían esas palabras. Lo dice así literalmente el hebreo. Baruch Shekebon Hashem y me comó. Literal. Bendito sea el honor de Hashem en su lugar. Pero ellos no lo pronuncian como nosotros lo pronunciamos, ¿no? Cuando decimos esas palabras, a menudo lo hacemos de forma monótona, casi durmiendo. Inclusive yo vi una persona, he visto gente en las congregaciones bostezando, señores, gente en otro lugar, cuando estamos nosotros adorando y la presencia de Dios llegó y estamos nosotros ahí gritando, bendito sea el Señor, grande eres tú. Hay gente durmiéndose, hay gente leyendo. Durante esa kedushá, durante esa santificación hay gente en pausa. Pero imagínense que esa persona, después de llegar, de orar, como estamos hablando, vaya a su casa o vaya a desayunar, por ejemplo, a comer. Yo pregunto, ¿usted ha visto una gente bostezando cuando tiene un desayuno delante de él? No, probablemente no. Porque cuando uno está envuelto en asuntos importantes, no bosteza. Es por eso que hay gente que ama los deportes y se emociona mire, como nunca creyente. Pero cuando van al servicio de este milagro, el servicio de estudio, están bostezando, están durmiéndose. Para el trabajo no, el trabajo es lo primero, el trabajo es tan apuntual, el trabajo es tan ferviente, son los mejores, pero cuando llegó el momento de fila, cuando llegó el momento de bendecir a Dios, cuando el momento de adoración, cuando llegó el momento de escuchar Torah, cuando llegó el momento de servir, ahí sí. Ahora bien, tú podrás estar adormecido por dentro, pero al menos, por ejemplo, no demuestre exteriormente eso. Y esto es lo que los malajinos enseñan, mis amados, que la emoción es para Shem, mis amados, que nuestra prisa y nuestro enfoque es para Dios. Esto nos enseña, mis amados, que los jajamín nos enseñan que es la Torá, mis amados, el manual judío para vivir. Y eso es lo que nosotros debemos emocionarnos de buscar cómo servir a Dios. Es lo que estamos haciendo hoy con esta porción. Hay muchas personas que piensan que conocer el manual judío, el manual bíblico de cómo servir a Dios, es ponerse un zikzit, es ponerse una kippah, es usar una bandera de Israel, es ponerse una menorá en su casa ahí o una hanukkah cuando llega las fiestas eh, de la luz. Hanukkah. No, mi amado, eso no es lo que significa eso.
La manera judía, la forma hebrea, la forma correcta de servir a Dios es estar emocionado por Dios, señores. Es la emoción que tú tienes dentro de servirle a Él y todo lo que está relacionado con su servicio, todo lo que es puro, lo que es piadoso, todo lo que es Torah. Lo celebramos con gran fervor y eso es lo que muestra nuestra forma de vivir, la verdadera forma de vivir, mis amados. Solo emocionarse por Él, solo porque se vive una sola vez, hay que vivirlo bien. ¿Y cómo se vive bien, Fernando? La vida se vive cuando tu emoción, su vida total, es para Dios, señores. ¿Me puede entender? Era como hacía David. Cuando leemos los salmos, usted puede ver el corazón que tenía David y cómo él mismo hablaba con él mismo para esforzarse aún más para servir a Dios. Lo mismo pasó con un gran sabio de Israel llamado el Jafé Jaim, que frecuentemente hablaba mucho con él. Cuenta la historia que se subía en su yeshiva de Radim, donde él radicaba, y había una pequeña guardilla en la que el Jafet Jaim se escondía 3 veces, y había un jovencito que contaba esta historia, que solía oírlo a él, y él pararse a la puerta y escuchaba lo que él hablaba, y oía al Jafet Jaim diciendo y hablando: ¿quién te crees que tú eres, Meir? Así se llamaba él, Meir. ¿Por qué tú no estás agradecido de todas las cosas grandes que el Hakadosh Baruj Hu te logró, te permitió y te ayudó a lograr en tu vida? ¿Estás sirviendo correctamente a Dios? ¿Lo estás dando todo? Él oía a él eso. ¿Cómo este hombre se hablaba él mismo? Y esa es la forma como muchos de nosotros debemos hacer algo con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer algo con nosotros mismos? Las personas que quieren alcanzar la verdadera existencia en este mundo es formándose uno mismo, es empujándose uno mismo, es desde nosotros mismos, de nuestro propio entendimiento de quién es el Creador, impulsarnos a buscarle a Él con todo nuestro corazón, con todo el fervor que amerita servirle a Él, como David lo hizo siempre. No solo lo hizo, sino que grabó parte de ello en la posteridad. Lo dejó grabado en los salmos, como dije. Ahí hay pensamientos, reflexiones de sus salmos. Hay frases como la siguiente. Hay un salmo que dice: me volveré loco por ti. ¿Lo escucha bien? Daré gratitud a tu nombre, dice. David en realidad estaba hablando consigo mismo ahí. Se estaba programando él mismo, instalando la forma correcta de vivir la vida de servicio. Se decía David: no seas un don nadie, en otras palabras. No seas perezoso, no seas indolente, no seas frío delante de Dios. No dejes que la vida te pase. Sal de la rutina. Levántate como los malajín, en otras palabras, como vimos, y sé lo que eres capaz de hacer. Es por esa razón que hoy, si seguimos sus pasos, experimentaremos algunas de sus emociones, mi amado. Porque las emociones son cuando nosotros nos esforzamos en buscar a Dios. Las verdaderas emociones de la vida la da servir con todo el corazón a Dios. Es por esa razón, mi amado, que si nuestra vida no está dedicada a Dios, de nada sirve. Ese es el tema en nuestras vidas. ¿Cuál es el tema, Fernando? Permítame. Hacer que Dios sea importante en nuestras vidas. De todas las cosas que nos interesan, que nos emocionan, de todas las cosas que pensamos, de todos los asuntos importantes para nosotros, si no hay nada donde Hashem esté, hemos perdido el tiempo.
Pero cuando nosotros, Dios mío, mostramos ese ardor, esa prisa, esa emoción, ese impulso de nuestro corazón que viene de nuestro santuario interior y se traspasa al exterior, mi amado, contagiaremos a mucha gente, revolucionaremos nuestra propia existencia rutinaria, mediocre muchas veces, sin sucesos, sin emociones, sin milagros, sin materialización de nada de Dios. Solo cuando nosotros nos emocionamos por Él, solo así estaremos conectados. Es por esa razón que no debemos dejarnos arrastrar por nada en este mundo. Es por esa razón que nosotros debemos simplemente tener la conciencia de al llevar nuestras ofrendas, de servir a Dios 3 veces al día y a remover la ceniza para que otro día de servicio comience, nosotros ser los primeros que estemos ahí en cada sorteo del servicio diario, como hemos visto, de una manera espiritual y simbólica para nosotros estar preparados para escuchar nuestro nombre, para que rápidamente, emocionados, con la actitud correcta, nosotros sirvamos al Creador. Así que termino diciéndoles esto, mi amado, y gracias por la oportunidad. Esta mitzvah de la Terumah Hadeshem se diseñó para resaltar la emoción que tú y yo como Kohanim tenemos tener al servicio de Dios. Se crea este ritual especial porque solo la Avodah Hashem, el servicio al Creador, merece una verdadera emoción. Nada en el mundo merece emoción más que Dios. Es por esa razón que esta semana al recitar, cuando recitemos el Ashrei, Selamidad, como lo hacemos 3 veces al día, no menosprecie esta oración. Yo le exhorto a que lea, haga esta oración con devoción todos los días. Son 18 partes. Que sea parte de su oración diaria, mi amado, su servicio, como hemos hablado hoy. Pero cuando usted lo haga, hágalo con conexión, hágalo con emoción, con intención, con concentración. Y usted verá resultados muy grandes en su vida. Esto se refiere a lo que estamos hablando en SAP hoy. Tómese un momento para reflexionar. Tómese tiempo para reflexionar en esto que estamos diciendo, de traer solamente servicio y gloria al Creador. Y decir solamente me voy a emocionar por ti. Porque yo soy el único que puedo elevarte. Yo soy el único en esta existencia, yo tu servidor, que puedo elevarte y hacerte conocer en el mundo. Así que gracias, mi amado, por este tiempo. Bendigo su vida y hemos dado por terminada esta reflexión del día de hoy, esperando que sea de gran ayuda y usted de bendición y que esa urgencia en su alma, en su corazón por las cosas de Dios se encienda, como esa ofrenda olá que debía permanecer todo el tiempo encendida y que debía echársele leña constantemente para que estuviera ardiendo el servicio al Creador. Así que mis amados, gracias. Que el Eterno bendiga sus vidas, que les prospere grandemente y les deseo un gran Shabbat y desearles un gran Shabbat Shalom, mis amados.